Dios les bendiga, bendiciones, bienvenidos a este espacio de mujeres llenas del poder de Dios. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga y hermana en Cristo, Cecilia Zamora, de Ministerios Getsemaní, para invitarlos a escuchar el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Un programa de bendición y edificación para su vida. Síguenos vía Facebook, Cecilia Zamora Proclamando a Jesús y Vive Radio Digital. Y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Sé que tu vida será bendecida. Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Conéctate con nosotros en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones.
Salvador. Levanta tus manos y canta conmigo esta alegre alabanza a mi Salvador. Yo quiero sentir tu amor fluyendo aquí dentro de mi corazón. Yo quiero sentir tu amor fluyendo aquí dentro de mi corazón. Yo quiero sentir tu amor fluyendo aquí dentro de mi corazón. Yo quiero sentir tu amor fluyendo aquí dentro de mi corazón. Porque digno el Señor, digno de alabanza. Porque digno el Señor, digno de adoración. Porque digno el Señor, digno de alabanza. Porque digno el Señor, digno de adoración. Porque digno el Señor, digno de alabanza. Porque digno el Señor, digno de adoración. Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos, bienvenidos aquí a este espacio de mujeres llenas del poder de Dios. Saludos y bendiciones a cada uno de los que están ya ahí conectados. Estamos ahí por Vive Radio Digital y Cecilia Zamora proclamando a Jesús. Hermanos, gracias por estar ahí conectados. Bendiciones a nuestra hermana María Nevares, nuestra hermana Miriam Gómez, Dios me le bendiga. Nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, allá hasta Puerto Rico, Dios le bendiga. Bendecida Torres, nuestra hermana Mónica Azul, Dios le bendiga. Gracias hermana Mónica, y si está ahí, pues ahí me ayuda un poquito desde su hogar, hermana. No iba yo a compartir el tema este lunes, pero bueno, pues Dios sabe todas las cosas. Hay una palabra hermosa que Dios puso en mi corazón para compartir y es el tema que necesito para ir al cielo. Sé que va a ser de grande bendición, se va a edificar, algunas cositas vamos a aprender, y si tiene algún amigo, algún familiar que quiera que el Señor ministre a su corazón, le invito a que comparta ahí el video, se lo envíe por Messenger, se lo comparta o lo comparta en su página, hermanos, porque de verdad que yo sé que la palabra del Señor es poderosa, es viva, es real, es verdadera, pero sé que va a ser de bendición, aunque es un mensaje muy sencillo, pero que yo sé que no regresará atrás vacía la palabra del Señor. Bendiciones allá a nuestro hermano Darío Delgado, nuestra hermana Ernestina Torres, Dios le bendiga, mi hermana Bellanira de Laines, Dios me le bendiga, hasta Campeche, bendiciones mi hermana Wendy Pérez. Gracias por estar ahí, que son los que puedo ver. Sé que hay más personas ahí, pero son los que yo puedo ver acá. Mi hermana Guadalupe Rodríguez, un abrazo, mi hermana, bendiciones. Nuestra hermana Bendecida Torres está pidiendo oración. Amén. Vamos a estar orando por Cristal Torres. Sanidad, amén, hermana. Vamos a estar ahí orando, que Dios tenga misericordia y se glorifique en su necesidad. Bendiciones a nuestra hermana Adalí Echeverría, un abrazo. Y bueno, pues vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Señor y que sea el Espíritu Santo ministrando. Quédese con nosotros, hermanos, comparte el video. Este es el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, y yo sé que nos vamos a edificar con la palabra del Señor. Aleluya. Gracias, Padre, en esta hora. Bendiciones allá mi hermana Mari Miranda, nuestro hermano Juan Carlos Ruiz, Dios le bendiga, hermano, donde quiera que se encuentre. Mi hermana Marta María López, un abrazo, mi hermana, y me da mucho gusto saludarla y saber que está ahí conectadita. Quédese ahí, hermana, quédese ahí. Y los que están ahí, pues ayúdenme, hermanos, y compartan ahí el video. Padre, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor Dios Todopoderoso. Reconozco, Señor,
mi necesidad de ti, Padre, que sin ti nada puedo, sin ti nada soy, Padre, pero te doy gracias por este tiempo que me permites poder compartir, Señor, tu palabra, Señor, que esta palabra quede grabada en la mente, en el corazón de los oyentes, Padre amado, que tu Espíritu Santo ministre, que tu Espíritu Santo compunja, quebrante, redarguya de pecado, Padre, y haya vidas, haya almas, Señor, para el reino de los cielos, mi Dios. Gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón, Padre. Declaro tu bendición, Señor, sobre cada oyente, Padre amado, y te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios bendito. Glorifícate, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Nuestra hermana Marta María López, está pidiendo oración por Luz María y su esposo e hijas que han salido con el virus positivos, así que vamos a estar orando, hermana, vamos a estar orando por ellas, están muy delicados. Vamos a estar orando por esta familia completa. Maite Razo. Y le recomendaría, hermana, compártales el video, hermanas, porque la palabra de Dios es poderosa. Y cuando Jesús llega a la vida del hombre, suceden maravillas, hermana. Y usted lo ha visto el poder de Dios obrando, glorificándose. Lo más importante es que la palabra de Dios llegue a sus vidas, a sus corazones, y Dios hace conforme a su voluntad, a sus planes y sus propósitos que son perfectos. Y claro que sí, hermana, vamos a estar orando. Y le invito, hermana, a que les comparta ahí el video. Sé que están aislados, pero puede compartirles ahí el video, mi hermana, para que sea el Señor obrando. Vamos a orar también al final por Emanuel Torres. Claro que sí. Y pues vamos sin más entonces a entrar a la palabra, hermano. Les pido un poquito de su paciencia porque hoy estoy solita, hermanos, pero sé que el Señor está aquí y el Espíritu Santo ha de fluir a través de su palabra. El tema que tengo para compartir, hermanos, en esta mañana, pues es ¿qué necesito para ir al cielo? Es una pregunta, hermanos, que todos en algún momento nos hemos hecho. Creyentes y no creyentes, hermanos, todo mundo nos hemos hecho en algún momento esta pregunta, entendiendo, hermanos, que somos seres humanos, que estamos de pasada en esta tierra, entendiendo que en algún momento vamos a partir, hermanos. Y claramente, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos preguntado, nos hemos hecho esta pregunta: ¿cómo ir al cielo? ¿Qué necesito para ir al cielo? Y hay un sinnúmero, hermanos, de enseñanzas basadas en este punto. De hecho, todas las religiones están enfocadas en este punto, en enseñar el camino, la manera para poder llegar al cielo, hermanos. Y enseñan sus propias doctrinas. Hoy voy a mencionarle 4 de las doctrinas más populares, más comunes, más conocidas. Y vamos a mencionar cuál es su punto, su enfoque, su enseñanza para dar respuesta a esta pregunta: ¿qué necesito para ir al cielo? Pero vamos a ir viendo con la palabra del Señor qué es lo que la palabra realmente nos enseña. Y la primera de ellas, hermanos, amigos que nos escuchan, es el judaísmo, que enseña que es a través del cumplimiento de la ley mosaica. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 20, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. El judaísmo enseña que es a través del cumplimiento de la ley
mosaica. Pero la palabra, escuche lo que dice. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La palabra lo que nos está diciendo claramente es que a través de la ley, o la ley lo que vino a hacer fue a darnos el conocimiento, el entendimiento de lo que es el pecado, de lo que es aborrecido delante de Dios. Pero no vino para justificarnos de nuestros pecados, o por el cumplimiento de la ley justificarnos ante Dios de nuestros pecados, sino más bien para darnos a conocer, hermanos, el pecado. Pablo dijo, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es como las señales de tráfico, hermanos, que nos indican que tenemos que bajar la velocidad, que tenemos que parar, que tenemos que ceder el paso o ir a cierta velocidad en diferentes áreas. Si esas señales de tráfico no existieran, hermanos, esto sería un caos y sería un desastre para poder salir a las calles. Sin embargo, las señales de tráfico nos guían, nos ayudan para conducir de manera segura en las calles, hermanos. Y el que infringe estas leyes de tráfico, pues tiene que pagar un ticket, una multa, hermanos. Ahora bien, aquí la palabra del Señor en Romanos nos dice claramente que la ley es por la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. La ley nos vino a mostrar o a enseñar lo que no es agradable delante de Dios, lo que no se debe hacer delante de Dios, lo que no le agrada al Señor. A través de la ley vinimos a tener el conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo. Antes de que se diera la ley, pues no había ese conocimiento pleno en el hombre. Pero cuando Dios da la ley, ahí establece, no matarás, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí Dios está marcando lo bueno, lo malo, y está dándonos a conocer, hermanos, el pecado. Y es lo que la palabra del Señor nos está hablando. No está diciendo que por medio de la ley seamos salvos. Nos está diciendo claramente que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vinimos a conocer y a entender lo que no le agrada a Dios. Gálatas capítulo 2, hermanos, nos lo dice claramente también, porque la palabra del Señor se respalda a sí misma, y la palabra del Señor, hermanos, nos enseña realmente lo que es acepto delante de Dios. Mire lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Más claro que el agua no se puede. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra del Señor, hermanos, es clara. A través de la ley no somos justificados. A través de la ley vinimos a conocer, hermanos, el pecado. Y por si acaso no quedara claro, mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios.
es evidente porque el justo por la fe vivirá. Qué hermosa la palabra, hermanos, clarita, transparente. De acuerdo al judaísmo es a través del cumplimiento de la ley, pero de acuerdo a la palabra no es por medio de la ley. La ley nos vino a dar el conocimiento del pecado y por medio de la ley ningún ser humano será justificado, sino por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. Y en el otro versículo que leí en Gálatas 2:16 nos habla que es en la fe en Jesucristo, hermanos. Porque eso es algo importante. Mucha gente dice, yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero ¿en quién estamos? O sea, ¿a qué Dios estamos adorando? ¿A qué Dios estamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza? Muchas personas dicen, lo importante es tener fe. Puedes tener fe en esto, puedes tener fe en aquello. Pero aquí la palabra nos está diciendo claramente, hermanos, sino por la fe de Cristo. Es la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, hermanos, nos dice la palabra del Señor, siendo justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe en Jesucristo, no es la fe en una religión, es la fe en Cristo, el que pagó el precio por el pecado, el que nos permite, hermanos, entonces recibir ese perdón, para entonces tener acceso a poder ir al cielo, hermanos. Así que ahí está la primera doctrina, la primera enseñanza. La segunda, hermanos, otra también que tiene un crecimiento muy grande en estos últimos tiempos, y es el Islam. El Islam enseña que es a través de la sumisión y el cumplimiento del Corán. Algo que la palabra del Señor, hermanos, no enseña en ninguna parte de la Biblia, hermanos. Y esta doctrina del Islam, hermanos, surge a través de que el profeta Mahoma recibió una revelación de Dios a través del ángel Gabriel. Y de ahí surge esta enseñanza, esta doctrina, a través de esa revelación que Mahoma recibió por medio del ángel Gabriel. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice? Le voy a invitar, si usted tuviera su Biblia, y si no, pues escuche. Vamos a leer en Gálatas, ahí está la respuesta, hermanos. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Pero le voy a leer desde el versículo 6, hermanos. La iglesia de Galacia fue establecida por el apóstol Pablo. Pasados algunos años, el apóstol Pablo, pues él iba, establecía iglesias y seguía estableciendo iglesias en diferentes lugares. Pasado algún tiempito, los de la iglesia de Galacia estaban siendo corrompidos, enseñando, recibiendo más bien otras doctrinas, y unas de las que estaban recibiendo era la doctrina de los judaizantes. Entonces, pasado un tiempito de que él había establecido esa iglesia, había un problema de confusión porque estaban queriendo introducir doctrinas diferentes, entre ellas el judaísmo. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor, Pablo hablando a la iglesia de Galacia. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del Señor que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Les está diciendo, me sorprendo de que tan rápido ustedes estén empezando a seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué evangelio querían pervertir? El evangelio de Cristo. Y ahí está la respuesta a las enseñanzas de lo que viene a través del Islam, que su fundamento, hermanos, está precisamente en esa revelación que el profeta Mahoma recibió de parte del ángel Gabriel. Y de ahí se funda esta doctrina. Pero dice Pablo hablando, mas si aún nosotros mismos,
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué evangelio está defendiendo el apóstol Pablo? Ahí lo dice en el versículo 7, el evangelio de Cristo. Y toda enseñanza que va en contra de esta enseñanza que ya Pablo les había establecido, dice, sea anatema. Aun si yo mismo, nosotros mismos que hemos sido los fundadores, viniéramos en un tiempo adelante a enseñarles otro evangelio, también nosotros seamos anatemas, es lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque ese es otro punto importante, hermanos, que muchos ministros, muchos predicadores, muchos evangelistas comienzan, hermanos, enseñando la sana doctrina en cuanto al arrepentimiento, la salvación, la santificación, la regeneración, hermanos, en la vida del hombre a través del poder del evangelio. Pero una vez que se hacen populares, una vez que no sé qué pasa, hermanos, pues entonces comienzan ya a predicar, hermanos, un evangelio adulterado, comienzan a predicar, hermanos, prosperidad, comienzan a predicar mensajes solamente motivacionales para no ser rechazados por causa de la gente, pero Jesucristo mismo fue rechazado, hermanos, por enseñar la verdad. A Jesucristo lo querían sacar o lo sacaban de las sinagogas, lo sacaban empujones, hermanos, por causa de enseñar, hermanos, acerca del arrepentimiento y confrontar al hombre con su vida pecaminosa. Y a eso es a lo que Dios nos ha llamado, a enseñar, hermanos, y a guiar, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, a los oyentes, a las vidas, a las almas que necesitan salvación y necesitan conocer el camino para ir al cielo y que sus almas no se pierdan, hermanos. Esa es la enseñanza verdadera, hermanos. Y aquí Pablo dice, pues si nosotros o un ángel del Señor os anuncia otro evangelio diferente, pues ese sea anatema, que quiere decir maldito, hermanos. Así que el fundamento del Islam, hermanos, está basado en una maldición, hermanos, porque están enseñando algo contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. Yo sé que esto es algo fuerte, hermanos, pero lo va a recibir aquel que quiera ser salvo, aquel que quiera verdaderamente conocer a Dios, aquel que quiera, hermanos, verdaderamente ir al cielo. Y el que no, pues va a seguir en su necedad, en su ceguera y en sus pensamientos propios. Y si no recibe ahora, y si muere sin Cristo, se va a dar cuenta cuando esté en el infierno y va a decir lo que hablaban y lo que decían era verdad. Pero nuestra responsabilidad es hablarle la verdad, orar por las vidas y que sea el Espíritu Santo obrando y tratando en los corazones para salvación de las almas. Porque lo más valioso que nosotros podemos poseer es nuestra alma. Y esa alma, hermanos, va a ir a una eternidad. Y el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Quiero enviar saludos ahí a Socorro Rodríguez. Y ella sigue pidiendo oración por Aleida Cantú. Amén. Aquí la tengo, hermana. Y hemos estado orando por Aleida Cantú, por sanidad. Claro que sí, mi hermana Socorro Rodríguez, Dios le bendiga. Y vamos a seguir orando por su necesidad. Gracias por compartir el video. Bendiciones ahí a nuestra hermana Dora Torres, nuestra hermana Alaneli Serrano, Dios le bendiga. Y todos los que están ahí, hermanos, gracias por estar ahí. Y pues le invito a que comparta por ahí el video. Espero se esté edificando, hermano, y se esté gozando con este tema en esta mañana. Gloria al Señor. El siguiente, hermanos, la siguiente doctrina, la siguiente enseñanza que tenemos, hermanos, pues es otra de las
más populares, las más conocidas, y es el catolicismo. El catolicismo, hermanos, enseña que es a través de la confesión de las buenas obras y las penitencias que el hombre pueda hacer o que el hombre haga. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña, hermanos? Claramente sabemos, bien conocido este versículo, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice: porque por gracia es un favor no merecido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no es por las obras del hombre, sino que es por gracia que recibimos el perdón y la salvación de nuestra alma. Pero quiero leerle, hermanos, en Tito capítulo 3, que estos versículos están preciosos por si acaso hubiera duda de lo que les estamos hablando. Tito capítulo 3, versículo 4, yo le doy siempre las citas para que usted lo corrobore con su Biblia que tiene en casa. Dice ahí Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Lo repito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, no por las obras, viniésemos a ser herederos, aleluya, conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. Versículos poderosos, hermanos, que nos enseñan. No es por obras, no es por penitencias, no es por confesar los pecados a un hombre mortal, sino que es por su gracia, por su misericordia, nos está diciendo, por el lavamiento, la regeneración que viene a través de la renovación del Espíritu Santo que viene a morar en el corazón del hombre cuando reconoce que es pecador y le entrega su vida a Jesucristo, hermanos. Ahí la palabra nos lo dice claramente, hermanos, y no solamente que es por la renovación del Espíritu Santo, sino que nos dice también que nos ha hecho herederos de la vida eterna. Bendito sea el Señor, aleluya. Estos versículos a mí me llenan de gozo, me llenan de regocijo, hermanos. Y es palabra de Dios, hermanos. Así que no es a través de lo que nos enseñan, a través del catolicismo. Yo sé que las personas aman a Dios y desean agradar a Dios con todo su corazón. Pero yo le invito a que lea la palabra y que le pida al Espíritu Santo, enséñame tú y dame el entendimiento tú, Señor, para entender tu palabra y poder agradarte y poder honrarte, hermanos. La siguiente doctrina, hermanos, es el espiritismo. El espiritismo, hermanos, niega la existencia del infierno, algo que la palabra de Dios afirma que es real, que existe, y que nuestro Señor Jesucristo fue el que más habló acerca del infierno, hermanos. Y según ellos, el hombre, todo ser humano tiene algo de divino, y esa divinidad la debe de desarrollar durante su vida. Mientras vivimos, tenemos que desarrollar esa divinidad, hermanos. La palabra del Señor nos enseña
No que el hombre es divino, que tiene algo de divino. La palabra del Señor nos enseña que el hombre es pecador y que está bajo maldición a causa del pecado. Romanos 3:23, citas muy conocidas, que ya muchas personas conocemos, pero por aquellos que van a escuchar, le voy a dar lectura. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción alguna, todos somos pecadores sin acceso al reino de Dios, sin acceso a la vida eterna, sin acceso al cielo. Porque la pregunta es, ¿qué necesito para ir al cielo? Así que aquí la palabra nos está enseñando que todos estamos bajo pecado y destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos reconciliados y justificados? Por medio del sacrificio que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que la palabra del Señor nos enseña, hermanos. Pero el hombre por sí mismo no puede desarrollar una divinidad, hermanos, porque estamos en esta carne y esta carne está vendida al pecado. La carne busca lo malo, lo terrenal, hermanos. Nosotros no podemos por nosotros mismos poder desarrollar algún crecimiento en nuestra consagración o divinidad, hermanos, sino que la única manera, de acuerdo a las Escrituras, que podemos, hermanos, ser justificados, santificados delante de Dios, es primeramente reconociendo que somos pecadores y reconociendo a Jesucristo, que es el que nos reconcilia, el que nos justifica, porque es quien pagó el precio del pecado por la humanidad entera, hermanos. Y a través de Jesucristo somos justificados delante del Padre, y el Espíritu Santo comienza a hacer una regeneración en nuestra vida. De acuerdo a nosotros, comenzamos a ser obedientes a lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque ahí hay otro punto, hermanos. Una vez que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, una vez que el Espíritu Santo nos comienza a dirigir, hermanos, el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace sentir mal. Mira, hablaste mal, esto que hiciste no estuvo mal, ofendiste a aquella persona, discúlpate. Y muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos siendo desobedientes. Ya no cabe la culpa en cuanto al Señor, hermanos, porque ya el Espíritu Santo nos está redarguyendo, pero nosotros somos a veces desobedientes y no queremos ser obedientes a lo que el Espíritu Santo nos está redarguyendo en nuestro corazón. Y ahí ya es el hombre el que determina ser obediente y ir siendo regenerado, o seguir ahí todavía en ese estado, hermanos, distorsionado por causa del pecado. Pero ese es otro tema, hermanos. Solamente quería especificar. Así que la palabra del Señor, hermano, nos enseña, hermanos, que estamos bajo pecado, bajo maldición, y la única manera de poder ser justificados y poder desarrollar no una divinidad, sino poder ir siendo santificados es a través de la obediencia al Espíritu Santo. En Primera de Corintios, capítulo 6, ahí nos habla un contraste entre lo que es la vida pecaminosa del hombre y la regeneración que se hace en la vida del hombre a través del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Esta es la vida natural del hombre, de la mujer, que vive su vida aún bajo pecado. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas que la palabra del Señor nos está marcando nos impiden entrar al reino de Dios. ¿Qué necesito para ir al cielo? Evitar todas estas cosas que son parte de la naturaleza del ser humano carnal, hermanos, porque nuestra carne está vendida al pecado y nuestra carne busca la avaricia, busca la maledicencia, busca la idolatría, busca la borrachera, busca su propio beneficio, siendo injustos, estafadores. Así que todas estas cosas, hermanos, nos impiden poder heredar el reino de los cielos. Esta es parte de la naturaleza carnal, así que el ser humano no tiene una divinidad, tiene una naturaleza carnal pecaminosa, que es lo que la palabra nos enseña. Y el verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién es quien nos justifica, quien nos lava? Jesucristo. Y luego dice, y por el Espíritu de nuestro Dios, que es quien hace la obra de santificación en el hombre. Cuando el hombre, hermanos, es obediente a la voz de Dios, cuando el Espíritu Santo nos redarguye que hacemos algo mal y somos obedientes, atendemos a la voz de Dios, ahí entonces el Espíritu Santo comienza a hacer esa obra de santificación, porque el hombre está siendo sujeto a la obediencia de la palabra. Antes lo hacíamos en ignorancia. Yo misma, antes de entregar mi vida a Cristo, hacía una y mil cosas, porque nuestra naturaleza carnal nos esclaviza al pecado. Pero cuando la palabra del Señor nos está enseñando y decimos, oh, yo no sabía que esto era malo, pero hoy lo entiendo porque la palabra me lo está enseñando. Y cuando lo hacemos, el Espíritu Santo nos viene y nos redarguye. Y entonces ahí está en el ser humano determinar, decidir, obedecer la voz de Dios, dominar su orgullo, morderse los labios y hacer lo que Dios nos está mandando hacer a través de su Espíritu Santo, o seguir en desobediencia y en rebeldía. Pero ahí la palabra nos está haciendo un contraste, hermanos, de lo que es la vida natural, carnal del hombre y lo que es la vida regenerada del hombre. ¿A través de qué? De la justificación, a través de haber sido lavados con la sangre de Jesucristo que fue derramada en aquel madero, y de la santificación que viene en el ser humano a efectuarse a través de la obediencia al Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien nos redarguye, hermanos, quien nos compunge de pecado. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que nada de que el hombre tiene algo de divinidad y el hombre se puede ir desenvolviendo o regenerando o haciendo que esa divinidad crezca en nosotros. No, hermanos, porque estamos en esta carne pecaminosa. Pablo mismo dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá libertar de esta carne de pecado? Porque hago no lo que quiero, sino lo que mis miembros me dictan. Y para poder dominar los miembros de esta carne pecaminosa es necesario rendir nuestra vida a Cristo, que fue el que venció el pecado, hermanos, y el que nos puede ayudar para nosotros vencer toda debilidad, toda tentación, hermanos, y poder vivir una vida agradable y recta delante de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Bendito Dios. Espero, hermano, que se esté edificando, hermana, que se esté gozando con el tema. Y pues quiero enviar saludos ahí para nuestra hermana Marbelia. Bendiciones, mi hermana. Y pues claro que sí, vamos a estar
orando. Pide oración por su hermana, por sanidad. Si es que es así, mi hermana Marbelia ahí me confirma si es por su hermana. Pero estamos orando también por usted, mi hermana, para que Dios se glorifique, que confiamos que ya Dios le está dando la victoria, hermana, para que le dé la gloria al Señor por lo que el Señor ha estado haciendo en su vida. Un abrazo, mi hermana Marbelia. Bendiciones allá a nuestra hermana Rosa Ken. Ella se está gozando. Nuestra hermana Dalí Echeverría, Dios le bendiga. Mi hermana, bendiciones. Y vamos a estar orando, claro que sí, por nuestra hermana Marbelia Jaimes, por su hermana, por sanidad, para que no vaya a salir positiva. Pues vamos a orar, mi hermana. Y cualquier otra necesidad, pues escríbala, hermanas, y al final vamos a estar orando. Está un poquito calmado ahí el Facebook. Yo espero que usted se esté gozando, hermanas, y estén aprendiendo con este tema que el Señor puso en mi corazón compartir. Es un tema un poquito fuerte, pero es un tema educativo que nos enseña, hermanos, y solamente aquel que quiera recibir y que quiera salir del error va a recibir, hermano. El que quiera seguir en el camino torcido, en el camino equivocado, pues va a seguir ahí, hermanos, pero nuestra responsabilidad es hablar y enseñar la palabra del Señor y orar para que el Espíritu Santo haga esa obra en los corazones para salvación de las almas, porque cada momento, cada segundo, hermanos, vidas están muriendo y vidas están cayendo y yendo directamente al infierno, y es necesario orar, hermanos, para que se caiga esa ceguera de engaño, para que caiga, hermanos, toda mentira de doctrinas erróneas, hermanos, y las personas puedan conocer verdaderamente a Dios y verdaderamente puedan ir a la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos compartiendo el tema que necesito para ir al cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay muchas doctrinas más. Solamente quise mencionar estas 4, hermanos, que son de las más populares, las más conocidas. Hay muchas doctrinas, hermanos, torcidas, que enseñan erróneamente un camino equivocado para ir al cielo, y que lo que hacen es alejar al hombre verdaderamente de Dios, pero la verdad la encontramos aquí en la palabra del Señor. El problema es que mucha gente no le gusta leer la palabra, hermanos. Ahí es donde radica el problema, que se le dice una cosa, pero no leemos la palabra del Señor, y es necesario, hermanos, poder leer, escudriñar y pedirle al Espíritu Santo: enséñame tú, Señor, cuál es la verdad, dame el entendimiento de tu palabra. La palabra del Señor ha sido inspirada por Dios, hermanos, y es el Espíritu Santo el que nos da ese discernimiento para entender y digerir la palabra del Señor. Yo antes, hermanos, pues realmente no leía la palabra, pero cuando vine a entregarle mi vida al Señor y empecé a leer la palabra, yo decía: Señor, pero si tu palabra es clara, nos enseña esto y esto, y yo quería correr y con mi familia y gritarles: miren, pero es que está aquí clarito lo que dice. Estamos en una religión que nos enseña un camino equivocado, y quería uno hacer una y mil cosas, hermanos, porque uno empieza a leer y empieza a darse cuenta de lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que yo le invito a que se compre una Biblia y empiece a leer la palabra, empiece a leer el Nuevo Testamento, los Evangelios, y le pida al Espíritu Santo: ábreme tú el entendimiento para entender tu palabra. Ha sido inspirada por ti, dame tú ese entendimiento para yo saber y crecer y conocer el camino para ir al cielo. Bendito Dios, aleluya, porque aquí es donde encontramos la respuesta a nuestra pregunta: ¿qué necesito para ir al cielo? Y hay 3 cosas que ya usted las conoce, hermanos, pero que las quiero mencionar, hermanos, con fundamento bíblico. Número 1 es reconocer que somos pecadores.
Y quiero ir a la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 8, nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que tenemos que reconocer, hermanos, que somos pecadores, porque la palabra nos lo dice claramente. El principio de todo esto es reconocer nuestro pecado. Es como aquel borracho, hermanos, que no reconoce su adicción. Mientras no reconozca su necesidad en su vida, no va a poder salir de esa adicción. Es necesario que reconozca que tiene problemas con el alcohol para entonces poder abrirse a recibir la ayuda para salir del alcoholismo. De la misma manera, el hombre pecador, si no reconoce que es pecador, es imposible que haya un cambio. Y el punto número 1 es reconocer, hermanos, que somos pecadores. Y la palabra nos dice y nos confronta. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9 nos da esperanza, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué dice que necesitamos? Es confesar nuestros pecados, no al hombre, sino a Dios, que es el que nos puede perdonar nuestros pecados y que envió a Jesucristo a pagar el precio del pecado, hermanos. Es una conexión entre el hombre, el mediador que es Cristo, y el Padre, que es ese juez que nos va a perdonar a través del mediador que Dios ha provisto, Jesucristo hombre, porque la palabra nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es un hombre carnal, no es un hombre terrenal, no es un pastor, no es un sacerdote, no es el Papa, es Jesucristo, hermanos, el mediador entre Dios y el hombre. Versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bendito sea el Señor, aleluya. Así que el paso número 1, hermanos, es sencillo: reconocer que somos pecadores. Paso número 2 es arrepentirse de sus pecados. Y la predicación, hermanos, de Juan el Bautista siempre se basó en el arrepentimiento. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, todos los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, que estaban para exhortar al pueblo, para guiar al pueblo, para acercar al pueblo a Dios, ¿qué era lo que hablaban? Era un mensaje de arrepentimiento, hermanos. Que se arrepintieran de sus malos caminos, que se volvieran a Dios, que se arrepintieran de sus malas obras, que volvieran su corazón a Dios, que dejaran el pecado, que dejaran la idolatría, que dejaran la inmundicia, que dejaran de aliarse con las demás naciones, que los contaminaran y que vinieran a reconciliarse, al arrepentimiento con Dios. Desde el Antiguo Testamento, los profetas que eran usados por Dios hablaban del arrepentimiento. Ya en el Nuevo Testamento comenzamos a ver a Juan el Bautista, que fue el hombre que Dios usó para preparar el camino para la venida o el comienzo del ministerio específico corrijo, para el comienzo del ministerio, hermanos, de Jesucristo, porque Jesucristo es desde el principio, desde la eternidad y hasta la eternidad, hermanos. Jesucristo mismo es Dios. Juan el Bautista viene a preparar el camino para el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y cuando Él comienza su ministerio, Él confronta a la gente de aquel entonces al arrepentimiento, hermanos.
Esa era la predicación de Juan el Bautista, hermanos. Y sus palabras eran: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿De qué les hablaba? De arrepentimiento. Confrontaba a los hombres de aquel entonces, hermanos, a que se arrepintieran, a que se volvieran de los malos caminos. Y que Él era el que venía, hermanos, preparando el camino para el Mesías, para el Salvador. Cuando nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo su ministerio, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo predicaba? El arrepentimiento, hermanos. Acerca del arrepentimiento. Una vez que nuestro Señor Jesucristo completó su ministerio, hermanos, aquí en la tierra, lo que el Señor hizo antes de ascender al cielo es que le encargó a sus discípulos que predicaran en su nombre el arrepentimiento, hermanos. Así que la prédica siempre debe de ser o debe de ir en la dirección del arrepentimiento, hermanos. De eso es de lo que se debe de predicar, hermanos. Arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la esencia o la base fundamental para que el hombre entonces pueda tener la entrada al reino de los cielos. ¿Qué necesito para ir al cielo? Reconocer mi pecado y arrepentirme de mi pecado, porque sin esto, hermanos, no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay entrada al reino de los cielos. Hoy, hermanos, se nos predica de un sinnúmero de cosas: prosperidad, motivación, se nos predica profecía, hermano, y la gente se goza y la gente se pone contenta, pero sin arrepentimiento, hermanos, no hay salvación, hermanos. Estamos viviendo en un engaño, en una mentira, porque es necesario, y lo vemos a través de las Sagradas Escrituras, hermanos. Quiero leer, hermanos, en Lucas capítulo 24. Ya Jesucristo, habiendo terminado su ministerio, entonces Él manda a sus discípulos, Él se va y deja al Espíritu Santo, pero encomienda a sus discípulos a que vayan y prediquen en su nombre el arrepentimiento. Bendito Dios, aleluya. Lucas capítulo 24, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, bendito Dios. Ahí está en el versículo 47, pero le voy a leer, hermanos, desde el 45. Dice ahí: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién les abrió el entendimiento? El Señor. Porque esta palabra ha sido inspirada por Dios, y si alguien nos puede abrir nuestro entendimiento para entenderla, es Dios a través de su Espíritu Santo. Y aquí dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa fue la encomienda, hermanos, que se predicara en su nombre el arrepentimiento, hermanos. Gloria al Señor, porque es la esencia para nuestra salvación. Reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado, hermanos, porque sin estas dos cosas no hay salvación, no hay camino al cielo, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Punto número 3, hermanos, es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Le voy a mencionar un poquito de la historia de lo que le voy a leer para que usted se familiarice. La palabra del Señor nos menciona, hermanos, acerca del ministerio del apóstol Pablo, que fue encarcelado, golpeado en varias ocasiones, pero en una en particular la palabra del Señor nos enseña y nos dice, en Hechos capítulo 16, nos dice que Pablo fue encarcelado a causa de que una joven, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, al verlo a él y a los que iban con él, los empezó a seguir, y ella
teniendo ese espíritu de adivinación, empezó a decir: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Esta muchacha estaba en lo correcto, porque estaba hablando el camino que ellos venían anunciando. Y la adivinación, hermanos, no es algo acepto o agradable delante de Dios, pero no me quiero desviar. Esta joven o esta muchacha los siguió y iba tras de ellos diciendo y repitiendo: estos siervos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Y esto incomodando a Pablo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Pablo mandó al espíritu que saliera de ella, porque esto no es algo agradable. Eso de que tú eres esto y tú eres lo otro, eso es espíritu de adivinación. Eso no es agradable delante de Dios. Era lo que esta joven tenía, y Pablo mandó al espíritu que saliera de ella, y ese espíritu de adivinación salió. Y por esta razón, hermanos, dice que a Pablo lo encarcelaron, porque los amos de esta muchacha, al ya no tener el espíritu de adivinación, pues ya no hicieron dinero y se molestaron en contra de Pablo, lo acusaron ante los magistrados y lo mandaron a azotar, lo mandaron meter a la cárcel. Y la Biblia es específica y dice que lo metieron al calabozo de más adentro, hermanos. Y mire, ahí encontramos entonces la respuesta a nuestro siguiente punto que estamos compartiendo. Déjenme, lo encuentro. Hechos capítulo 16, versículo 25. Entonces ya había acontecido todo eso y mire lo que sucede. Ya Pablo está ahí encarcelado en el calabozo de más adentro, y dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Todos los que estaban ahí estaban escuchando la oración y las alabanzas, los cantos que cantaba Pablo y Silas ahí en la cárcel. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solamente las de Pablo y Silas, sino de todos los presos. Algo sobrenatural. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Era algo sobrenatural que había sucedido. Las cadenas de todos se soltaron, las puertas de las cárceles, de las celdas de todos los presos se abrieron, y él entendió que eso tenía que haber sido el poder de Dios. Iba temeroso, temblando, se postra a los pies de Pablo y Silas y les dice: se me perdió el versículo. Entonces, pidiendo luz y sacándolos, les dijo: señores. No solamente se postró a los pies de ellos, sino que los sacó de la cárcel y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Después de que este hombre, el cuidador de la cárcel, vio todo este acontecimiento, entendió que había un poder sobrenatural a causa de estos hombres que estaban orando y cantando himnos, y entonces les hace la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aleluya. Así que esa esperanza, hermanos, es para usted también, que esté escuchando en esta mañana, en este momento, la palabra del Señor, hermanos. ¿Qué es lo que necesitaba hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Y la familia tuvo la oportunidad de escuchar también el mensaje,
pero es el hombre el que determina tomar la decisión, hermanos, porque la oportunidad Dios nos la da a cada uno de nosotros. Así que ya vimos a través de la palabra los 3 pasos importantes que ya conocemos, pero que se los quise enseñar con respaldo bíblico, porque puede decir la gente, ¿y ustedes de dónde sacan eso? De la palabra, hermanos. Reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para entonces poder tener acceso o entrada al reino de los cielos, hermanos. El ejemplo más claro que tenemos en la palabra de esto es de aquel ladrón que pusieron al lado de Jesús, hermanos. Aquel ladrón que estaba ahí crucificado a un lado, a punto de morir. Sé que esto se lo hablé hace poquito. Lucas capítulo 23. Ese es el ejemplo más claro, hermanos, que podemos entender, donde vemos estos 3 puntos que yo le acabo de mencionar, hermanos. Lucas capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Un hombre incrédulo que quiere ver para creer, que quiere recibir para poder entonces entregar, porque nuestra naturaleza es así, hermanos. Si yo no veo, yo no creo. Si yo no recibo de Dios, pues entonces yo no le doy mi vida a Dios. Qué lamentable, ¿verdad? Así que esta es la postura de uno de ellos. Pero el otro, dice ahí, respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condición? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué podemos ver en las palabras del otro hombre que defendió la postura de Jesús? Podemos ver que reconoció que era pecador y se arrepintió, hermanos, porque él está diciendo: yo merezco estar aquí. Si estoy aquí para morir es porque merezco, mis hechos merecen esta muerte. Está reconociendo, se está arrepintiendo y está reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, porque le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate. Él estaba aceptando que Jesucristo era quien él decía ser, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y las palabras de Jesús al instante le dice, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No le dijo: espérate, tienes que cumplir toda la ley de Moisés para entonces puedas ir al cielo. No le dijo: tienes que someterte al Corán para que puedas ir al cielo. No le dijo: hay que confesarse con el sacerdote, hay que hacer penitencias y hay que hacer buenas obras para que puedas ir al cielo. Tampoco le dijo: hay que desarrollar una divinidad para que puedas ir al cielo, que es lo que las doctrinas que le mencioné anteriormente nos enseñan. Sino que le dijo en ese momento, viendo Jesús el arrepentimiento, que él había reconocido su pecado y que su pecado merecía el castigo que estaba recibiendo, y que él mismo reconoció que Jesús era el Hijo de Dios al decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí en ese momento le dice el Señor claramente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente eso, hermanos. ¿Cómo sucede? Es algo, hermanos, que no se puede entender con la mente natural, sino que esto es que se tiene que entender con el corazón y creer, hermanos, porque esa es la palabra de Dios. Es como cuando Jesús estaba en una casa hablando, predicando la palabra del Señor, y dice la palabra que hicieron un hoyo en el techo porque 4 hombres traían a un hombre en una camilla para que Jesús lo sanara. Hicieron el hoyo, bajaron la camilla y la bajaron directamente a donde estaba el Señor Jesús. Cuando aquel hombre ahí en esa camilla, el Señor lo ve, lo primero que le dijo fue: tus pecados te son perdonados. Y la gente
empezó a murmurar y decir, ¿y quién se cree si solamente Dios puede perdonar pecados? ¿Por qué este hombre empieza a blasfemar y a decir, tus pecados te son perdonados si solamente Dios los puede perdonar? Lo que no sabían, que Jesucristo mismo era Dios, hermanos, hecho hombre encarnado para venir a pagar por el precio de la humanidad. Entonces, cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, y como no sucedió nada visible al ojo humano, lo que hicieron fue murmurar, criticar. Pero entonces Jesús, viendo eso, conociendo sus pensamientos, porque Jesucristo mismo es Dios, entonces Jesús les dice, bueno, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dice al hombre, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa, aleluya. Y en ese instante aquel hombre agarró su camilla, se puso en pie y salió caminando, gloria al Señor, aleluya. Ahí fue donde muchos creyeron en él, porque vieron que el hombre se levantó. Pero cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, lo que hicieron fue criticarlo, fue murmurar, porque por naturaleza queremos ver para creer. Pero la palabra del Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si tú en esta mañana crees y recibes esta palabra que se te está hablando, tú vienes a ser bienaventurado y recibirás el perdón de tus pecados, hermano, porque no necesitas ver nada, no necesitas sentir nada, sino solamente reconocer que eres pecador, reconocer esa falta de Dios en tu vida, arrepentirte de todo corazón de tus pecados, hermano. Y quiero decirte que el verdadero arrepentimiento va a producir cambios en nuestras vidas. No es que hoy me arrepiento y yo sigo haciendo lo mismo, no. Es un arrepentimiento verdadero, genuino, que nazca de lo profundo de tu corazón. Ese es el arrepentimiento que agrada a Dios. Y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. 3 cosas sencillas. No va a pasar nada visible que nosotros veamos, hermanos. Como no pasó nada cuando Jesús le dijo al hombre de la camilla, tus pecados te son perdonados. Visiblemente al ojo humano no pasó nada, hermanos. Pero en el reino espiritual sus cadenas fueron rotas, su alma fue purificada, su pecado fue limpiado, aleluya. Y esa atadura de condenación que estaba en ese hombre, hermanos, fue rota, hermanos, por la palabra de Cristo. Y si tú hoy le crees a la palabra, esas cadenas de pecado, de condenación, de maldición, se rompen. Solamente que tú recibas la palabra en esta mañana. Yo voy a invitar a mis hermanos, a nuestros amigos que van a escuchar este mensaje, hermano. Si la palabra de Dios te ha hablado, abre tu corazón y haz esta oración. En esta mañana, bendito sea el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú tocas, Padre, tú convences, tú redarguyes de pecado, tú quebrantas, Padre, para salvación de las almas, Señor. ¿Qué postura vas a tomar, hermano, amigo, que nos escuchas en esta mañana? ¿La del ladrón que dudó, diciendo, si eres el Hijo de Dios, sálvate, demuéstramelo? ¿O la postura del otro hombre que reconoció su falta, su pecado, y le pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Hoy Dios está hablando a tu corazón. Hoy Dios está tocando a las puertas de tu corazón para que tú le permitas entrar y morar en tu vida, y que Dios comience a hacer un cambio de regeneración en tu alma. Bendito Dios. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que yo te invito que hagas esta oración y la confieses con tu boca, creyendo en tu corazón y declarándolo con tus labios. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco mi pecado. Reconozco que soy pecador, pecadora.
Padre, te pido perdón desde lo más profundo de mi corazón, Padre. Yo te pido perdón por mis pecados, por mis faltas. Reconozco que por mí mismo no puedo, Señor, pero te pido perdón y te entrego mi vida, mi corazón, para que entres en él, para que mores en mí, para que tú seas ayudándome de hoy en adelante. Yo te acepto como Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Si hay vidas que hicieron esta oración, hay fiesta en el reino de los cielos. Hay ataduras de pecado que han sido rotas, hermano. Aleluya. Porque una alma ha venido al arrepentimiento. Y es lo más maravilloso y lo más valioso que el ser humano puede recibir en esta tierra, el perdón de sus pecados. Si usted hizo esa oración, le invito a que busque una iglesia evangélica, donde se predique la sana doctrina, donde se predique la palabra de verdad, y que nos siga lunes a lunes aquí en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, compartiendo palabra para que su fe se siga fortaleciendo, hermanos. Yo sé que esta palabra, hermanos, es palabra que va a tocar vidas y corazones, y le agradezco infinitamente a aquellos que han compartido los videos, a aquellos que han enviado este video, y si usted no lo ha compartido, hermano, compártalo con un amigo, con un familiar, regálele esa bendición de escuchar la palabra. A veces nosotros no sabemos cómo hablarles a nuestras personas conocidas, más allegadas, pero este video puede edificar y bendecir su vida para salvación de su alma, porque estamos especificando, hermanos, con la palabra del Señor, la base fundamental para la salvación y lo que el hombre y la mujer necesita para ir al cielo. Gloria al Señor, aleluya. Así que voy a orar por las necesidades, voy a orar por cada una de esas peticiones. Le pido que nos ayude a orar, pero también quiero orar, hermanos, por esas vidas que van a ser ministradas a través de la palabra. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gloria y honra, Dios Todopoderoso. Bendigo tu nombre. Bendigo cada uno de los amigos que van a escuchar esta palabra. Espíritu Santo, tú eres quien toca, tú eres quien redarguye, tú eres quien convence de pecado, Padre. Tú eres quien habla a la mente y al corazón del hombre, Padre. Que esta palabra quede grabada en la mente y en el corazón, que la redarguya, Señor, que quebrante los corazones para salvación de sus almas, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo cada amigo que va a escuchar este mensaje, donde quiera que se encuentre. Tú conoces su vida, su necesidad, su condición, Padre. Que tú le abraces con la paz de tu Espíritu Santo, le arropes, le bendigas, le fortalezcas, pelees sus batallas, Padre, le des victoria en su vida, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por los amigos que van a escuchar, Padre, este tema, Señor, que pusiste en mi corazón compartir, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Mira estas peticiones, Padre amado, que están aquí, Señor. Tú las conoces cada una, Padre. Te seguimos pidiendo, Padre amado, por la vida de nuestra hermana Marbelia Jaimes, Padre, que tú seas obrando en su vida, dándole esa recuperación completa a ella y a su hija, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que has hecho en ella, Padre. Le has dado victoria, Padre. Bendecimos su vida en salud, pero te pedimos, Padre, por su hermana, mi Dios amado. Ella, Padre amado, va a ir a hacerse ese estudio, Padre. Guarda su vida, Señor, que no salga positiva, Padre.
Ten misericordia, mi Dios, su vida está en tus manos, Padre, y cualquier noticia que ellos reciban, Padre, desde ya ponemos su vida en tus manos, mi Dios amado, para que tú la guardes, le des salud y sanidad completa en su cuerpo, mi Dios santo, en el nombre de Jesús. Si algún síntoma estuviese comenzando en su cuerpo, Padre, tú tienes poder para tocar su cuerpo en sanidad, Padre, para abrazarla en sanidad, sanando y quitando todo malestar, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, te pedimos por Cristal Torres, Señor, por sanidad. Tú conoces la necesidad, Padre, en qué área de su salud ella necesita ese milagro, Padre, de sanidad, Padre, pero la ponemos en tus manos, pidiéndote misericordia donde quiera que Cristal Torres se encuentre, Padre. Obra un milagro en su cuerpo, obra, Señor, sanidad en su vida, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, clamo misericordia por la vida de Cristal Torres, Padre, que tú la bendigas en sanidad, mi Dios bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. En el nombre de Jesús la bendigo en sanidad, Señor. Hay poder, ayuda su fe de Cristal Torres, ayuda su fe, Padre, toca su vida en sanidad, Padre amado, fortalece su fe, Padre, y que sus labios glorifiquen tu nombre por la obra en su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por Emanuel Torres, Padre amado, tú conoces su necesidad, su condición, Padre, que tú te glorifiques, Señor, en su vida, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Su vida está en tus manos, Padre. Yo bendigo su vida completa. Bendícele, guárdale, dirígele con tu Espíritu Santo. Ayúdale a caminar, Padre. Vuelve su vida a ti, Padre. Trata con él, trata en su corazón, Padre amado, y bendícele de una manera especial, Padre, porque tú, Señor, le amas, Padre, y sé que tienes planes con la vida de Manuel Torres, Padre. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, Padre amado. Te pedimos, Señor bendito, por la vida de Luz María y su esposo, sus dos hijas, Padre, Maite Razo, Padre, que tú seas obrando, Padre, en esta familia, teniendo misericordia, Padre amado, que si tú quieres, Padre, tú sanas sus cuerpos, Padre. Están atravesando esta enfermedad tan fuerte, Padre. Clamo misericordia por Luz María, su familia, su esposo, sus dos hijas, Padre. Dale sanidad, fortalece las defensas en sus cuerpos, Padre. Ayúdalos a vencer este virus. Ayúdalos, Padre. Pon tu mano de poder, de sanidad en sus cuerpos, Padre. Toda fiebre, todo malestar, Padre, en ellos, Señor. Si tú quieres, tú los sanas, Padre. Para ti no hay nada imposible y tampoco hay distancia, Señor. Donde quiera que ellos se encuentren, Padre, los bendecimos en sanidad. Bendecimos sus vidas, cada uno por nombre, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, fuego sanador sobre cada uno de ellos, Padre. Bendíceles, bendíceles en sanidad, Padre. Apiádate, Señor, de ellos, y que tu palabra, Padre, llegue a sus vidas, a sus corazones, para salvación de sus almas y sanidad y restauración en sus cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en tus manos los ponemos, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gracias te damos, Padre, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias, Cordero de Dios, te damos gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús, cualquier otra necesidad, cualquier otra petición que hubiere, Padre amado, yo no las conozco todas, Padre, pero tú las conoces, Señor, que te apiades y obres, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre.
Te seguimos pidiendo por Aleida Cantú, Padre, que tú seas obrando en su cuerpo, en sus riñones, Padre. Si tú quieres, tú haces esos órganos nuevos que comiencen a funcionar, Padre, a trabajar de manera natural y normal, Padre. Tú has hecho milagros, Señor, en mi vida. Tú has hecho milagros en mi cuerpo, Padre. Y yo sé que si tú quieres, tú haces un milagro en la vida de Aleida Cantú, Padre, en sus riñones, mi Dios. Hay poder, Padre, en el nombre de Jesús. Así como aquella mujer del flujo de sangre ya no había encontrado esperanza en la ciencia médica, Padre, pero escuchó hablar de ti y ella creyó, Padre, que así el corazón de Aleida Cantú sea impactado por tu palabra, pueda depositar su fe en ti, Padre, y te apiades, Señor, de su necesidad y sane su cuerpo, Señor, sanes sus riñones, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Padre, la ponemos en tus manos y la bendecimos en sanidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Cada una de las demás peticiones, Señor, las seguimos poniendo en tus manos, que sigas obrando, contestando de acuerdo a tu infinita misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, gloria y honra, Padre, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos ahí conectados, Padre, que bendiga sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, amén y amén, gloria al Señor. Pues gracias, hermanos, Dios les bendiga, gracias por su tiempo, gracias por compartir los videos. Espero que haya sido este tema de bendición. Yo me gocé, hermanos, también aprendí. Les mando un abrazo, les amo en el amor del Señor, hermanos. Compartan la página con sus amigos, invítelos a que le den like a la página para que más vidas puedan ser edificadas con la palabra del Señor. Le invito a que visite mi canal de YouTube, Cecilia Zamora, ahí los subimos los videos para que usted lo pueda compartir con aquellos que no tienen Facebook, pero que algún mensaje le gustó y le gustaría que algún familiar lo escuchara. Ahí lo puede encontrar, hermanos, y lo comparta. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, nuestra hermana Rosa Ken, nuestra hermana Dora Torres, mi hermana Lupita Rodríguez. Seguimos orando por usted, por nuestro hermano Humberto, hermano. Dios le bendiga. Y pues seguimos orando por todas las necesidades. Un abrazo y muchas bendiciones. Feliz inicio de semana.